Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Estamos de vuelta, ya estamos con Aura para comenzar este primer bloque. Bienvenida, Aura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el 18? Hola, muy bien estuvo el 18. Muchas gracias. Estamos listos ya. Ya empezamos tempranito a la mañana, así que el 18 ya está olvidado. En la noche nos acordamos de nuevo. Muy bien. Hay que prepararse ahora para Navidad, ¿o no? No, por el 18 chico primero. Ah, No nos perfecto, olvidemos tiene de todas razón. las efemérides importantes de este país. El 18, chico, muy bien. Sí, Excelente. y para los que tenemos niños, Halloween viene primero. Ah, ¿de veras? Pues sí, 31, ese fin de semana maravilloso. Sí, me encanta. Sí, es extra largo, así que se viene otro. Qué Muy bien. bienvenida, Aura, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa, por estar con nosotros en el programa. Sí, pues sí, en vivo, en vivo. Eso me dijeron, ¿o no? Sí, Sí, estamos en vivo, totalmente en vivo. Ya, 10:40. no me puedo equivocar. No, sí, No, sí pues, se no nos puede equivocarse. equivocamos, pero ahí lo vamos arreglando. Ahora, lo primero, preguntarte, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Si nos puedes contar un poco de eso. Tú saliste de Asesol hace un tiempo porque decidiste cambiar de planes, hacer otras cosas. Entonces, cuéntanos, ¿en qué estás? Sí, salí hace solos, fue un trabajo súper interesante y aprendí mucho fue como un intensivo en industria, así que en realidad fue bien entretenido. Ahora, em, ahora estoy haciendo asesoría, varios me han preguntado en qué, y la verdad es que como que no tengo una respuesta rápida a eso, porque hay muchas cosas que sé, muchas cosas que he ido aprendiendo, en las que he ganado experiencia y que por lo tanto creo poder aportar un valor a explicárselo a alguien o a lograr que alguien avance con su negocio, con su proyecto. Pero creo que hay como dos líneas. Primero, todo lo asociado a conexión de proyectos, independiente de la escala. Ahí me gusta harto resaltar el tema NetBilling porque todavía es chiquitito, lo vamos a conversar más en detalle, pero todavía es pequeño, parece que todavía no se necesita apoyo y yo pienso que ahí en muchos casos es todo lo contrario. Hay un espacio gigante y a mí me encantaría, o sea, estoy en explorarlo. Así que apoyando a desarrolladores que quieren avanzar en esa línea y bueno, también vamos a conversar estoy adelantando todo, pero estaba en el título, así, No importa. em, de sistemas medianos, que también es un tema que no se entiende mucho, no sabemos muy bien por qué no están conectados al resto, por qué sí, y todo eso, toda esa indefinición, incluso para quienes trabajamos en el mercado eléctrico o energético, es aún mayor para quienes quieren conectar sus proyectos de consumo o de generación en estos sistemas. Entonces ahí hay como un espacio gigante de explicar, de entender y de ver la mejor estrategia, porque obviamente son mercados harto más cerrados que necesitan de otras habilidades y de otros conocimientos que no aplican para el service. Exacto, sí. Interesante, ya vamos a abordar eso. Vamos a hablar de medianos y aislados, ya que queremos que la gente los conozca, que sepa cómo funcionan, porque siempre estamos hablando de temas asociados al sistema interconectado central. Entonces queremos darle una mirada más allá, hacia el sur, que el país se extiende más hacia el sur y se extiende harto y se necesita electricidad también. Y también por muy increíble que sea, también hacia este y oeste. Las islas son sistemas que por supuesto no es tan evidente, pero no están conectados
al sistema eléctrico nacional. Tenemos otras zonas turísticas súper importantes, San Pedro Atacama, por ejemplo, no está conectado, y así. Y quizás cuántas otras zonas mucho más desconocidas, incluso para mí, digamos, con toda certeza, no conozco cada uno de esos pequeñitos sistemas. Entonces, o sea, siempre a lo largo es como lo que más vemos un gap entre lo lejos que podemos llegar hacia el sur y hacia el norte. Y como solo, no sé, la parte más ancha de Chile tiene 150 kilómetros, creo, o 200 kilómetros de ancho, entonces es más o menos difícil imaginar que hay algo que no conocemos a lo ancho. Pero sí, hay mucho ahí que energéticamente está fuera de lo que vivimos quienes estamos en el CERN. Sí, no, de hecho en la primera temporada, Aura, tuvimos a una invitada que es de la isla de Pascua, ¿ya? Y ella es la gerente general de la empresa eléctrica y, claro, con una realidad muy especial de ese sistema que, como bien dices tú, es un sistema aislado y además estaba integrado, ¿ya? Porque tiene integrada la distribución, la generación, la transmisión y tenía también el sistema de desembarco así como de flete de las embarcaciones, ¿cachai? Por un tema propio de la isla, digamos, o sea, el combustible, no sé, el petróleo llega, no sé, en tambor, en recipiente, y todo ese proceso también estaba a cargo de esta empresa y en particular de ella, así que cada sistema aislado tiene su propia realidad y muy interesante en eso. SACIPA creo que se llama la empresa de... Sasipa, sí, Mm, Sasipa. sí. Así Bueno, que, ya que no, partimos por ese lado, eh, expliquemos un poco mejor y cuéntenos ahora qué es un sistema mediano, qué es un sistema aislado y más o menos dónde se ubica. Ya, a ver, partamos, el sistema eléctrico nacional está interconectado completo desde Arica hasta Chiloé, ¿cierto? Y sabemos que hay muchas más zonas, más hacia el sur, eso es muy fácil de ver porque tenemos además ciudades grandes, Coyhaique, Punta Arenas, y cada una de esas ciudades está alimentada con generación local. No pasa lo que nos pasa en el sistema eléctrico nacional, que traemos energía del norte, eso allá todavía es local. Entonces, por ejemplo, Punta Arenas como un poquito más amplio, no solo la ciudad, de hecho es el sistema mediano de Magallanes. Ese es un sistema mediano. ¿Qué características tiene? Para ser un sistema mediano, tienes que cumplir con cierta cantidad de potencia instalada, pero no es un automático, ¿ya? Entonces, si parte una ciudad chiquitita o una industria pequeña en alguna parte, con lo más clásico, no lo ideal, pero lo más clásico, con sus motores, su generación propia, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que en algún punto ya es necesario que, que sea operado por un tercero y además el cómo se empieza a pagar esa energía. Porque además de que contamina mucho, la generación en base a diésel es muy cara, ¿cierto? Entonces, ahí se dan una serie de factores. Normalmente los sistemas aislados están en zonas aisladas y por lo tanto reciben subsidios por parte de los gobiernos regionales o las mismas municipalidades. En general las municipalidades los operan y el subsidio viene de los gobiernos regionales, ¿cierto? Entonces con eso se logra tener energía para las personas que viven ahí y los procesos comerciales que pueden haber. Industrias más grandes en general tienen como su propio sistema aislado dentro de este sistema aislado, pero así parte. Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, y en algún momento, para regularizar y para que el subsidio de alguna forma tenga alguna organización, no sea un barril sin fondo. Entonces, para pasar a tarificar estos que sean sistemas medianos, hay un proceso que no está completamente regulado. Y esa es una de las principales dificultades hoy. Yo creo que, me imagino que varias personas que conocen de los sistemas medianos saben que hay varios proyectos de ley que están hace tiempo y que no han logrado avanzar y que buscan regular precisamente estas áreas.
Es decir, ¿cómo desde que supero el límite de capacidad instalada, inmediatamente se transforma en sistema mediano? Por supuesto que no, porque hay que pasar a un proceso regulado. Una dificultad muy importante es que las instalaciones de las casas en general no están regularizadas. Entonces, todos nosotros, quienes estamos conectados en el CEN y también en los sistemas medianos, tenemos una instalación eléctrica que está certificada de alguna forma, ¿cierto? Muchas veces nosotros alargamos el enchufe, alargamos la mitad de la conexión eléctrica a la casa y no le avisamos a nadie, cosa que no deberíamos hacer, pero no le avisamos a nadie, pero formalmente todo eso está regulado, las protecciones que hay en las casas, etcétera. Entonces, los sistemas aislados, como normalmente parten como les contaba, no hay ninguna fiscalización ni tampoco información respecto de cómo construir. No hay un estándar, ¿cierto? Porque no estamos hablando de construir una inmobiliaria que está construyendo, sino que familias que probablemente con mucho esfuerzo logran construir sus casas y armar la instalación eléctrica no necesariamente regularizada. Entonces, esa es una dificultad súper importante, que para que sea un sistema mediano y que por lo tanto haya una empresa distribuidora, porque sí, los sistemas medianos tienen las mismas empresas distribuidoras con los mismos derechos y obligaciones. Para que pase todo eso, la empresa ahí se hace responsable de la seguridad y calidad del servicio. Y para dar ese paso, les interesa que esté regularizado las instalaciones de consumo, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad súper importante, que cuando se quiere hacer eso, en general las familias no tienen los recursos como para hacer esta gestión, y ahí empiezan los problemas de dónde salen, ¿cierto? Porque por supuesto que a todos nos gustaría que la calidad del suministro que están recibiendo estas familias pudiera mejorar, y para eso es necesario hacer toda esta regularización. Y ahí entramos en quién lo paga, ¿no? Pero el sistema mediano sí es un sistema que está regularizado, en donde se pagan tarifas que están definidas, donde se hace un VAT para valorizar la distribución, y muy distinto al sistema eléctrico nacional, la CNE hace una planificación de la generación cada 4 años, digamos, hace una planificación de la generación, la transmisión, y así es como se expande el sistema, ¿ya? Y tiene además la gran particularidad que como son sistemas pequeños, esto se hace a través de costos medios y por lo tanto no hay un sistema marginalista. Realmente que no hay un sistema marginalista, porque no es como... voy a cambiar un poco de tema, pero hay una confusión súper importante cuando decimos que no queremos valorizar las energías con gran inserción de renovables, no queremos valorizarlas a costo marginal, pero mantener el sistema marginalista, ya. Esa es una cosa. En los sistemas medianos no hay ese sistema marginal. Está todo a partir de costos medios, o sea, de promedios de eficiencia, ¿ya? Y ese cálculo lo hace la CNE cada 4 años, ahora están en proceso, y ahí definen las centrales que van a estar durante esos 4 años, las centrales de generación, y se les paga el costo medio. Perfecto. Yo me acuerdo haber conocido un sistema mediano, el sistema Palena, de ahí, bueno, Katy lo debe conocer ahí del grupo SAESA, así que en algún momento estuvimos ahí. Es bien interesante, un sistema donde incorporar, por ejemplo, me acuerdo haber estado revisando una central chiquitita. Incorporar una central tiene que ser, como decía Aura, a través de este proceso del VAT, los tienen que reconocer, estudio de precio, de tal manera de poder incorporar los costos medios y que se paguen, digamos, de tal manera que sea tarificada, digamos. Ahora, Aura, yo tengo una consulta. En cualquier sistema, para pasar a un sistema mediano, necesariamente tiene que haber una empresa distribuidora. ¿Tiene que conformar una empresa distribuidora o no necesariamente? Es que puede funcionar como una cooperativa, digamos. No necesariamente tiene que ser una empresa distribuidora las grandes, puede ser una cooperativa, que eso puede formarse a través de, como le decía, en general los aislados parte operando en la municipalidad, entonces eso puede transformarse después o en empresa distribuidora,
o en cooperativa, pero puede ser en tamaño pequeño, digamos, no necesariamente tiene que ser de las 4 empresas grandes. Y claro, eso tiene, por un lado, tiene la ventaja, el que sea una de las empresas grandes que ya saben cómo funciona el negocio, pero también sabemos que hay una enorme desconfianza en torno a las empresas distribuidoras. Entonces, tal vez en los casos en los que no ha sido fácil, el pasar de sistema aislado a uno mediano, tal vez puede ser una mejor estrategia el que esto quede en un resguardo local, o sea, a través de una empresa creada por la municipalidad, o como una cooperativa que es lo que vemos funcionando en hartas, digamos, atienden a pocos clientes las cooperativas, pero tienen zonas geográficas igual importantes, precisamente porque están en las zonas rurales con menor concentración de clientes. Entonces, ahí existe la figura. Pueden usarla cualquiera de las que más le acomode a quienes van a hacer también la inversión. Si esto de todas maneras requiere inversión. No es cosa de pasar de aislado a mediano y está. Hay que invertir en temas de facturación, de información, no porque se trate de ocultar la información para nada, sino que porque simplemente no están generados esos procesos. Entonces, el habilitar sistemas de pago, todo eso tiene un costo. Y muy interesante, Aura. Quería hacer como un cierre de este primer bloque, comentando que, sí, ya se pasó el tiempo, y comentando que en el fondo, muy importante lo que mencionó Alexi y lo que estás comentando tú, porque hay gente que quiere hacer inversiones en los sistemas medianos, por ejemplo, y no sabe cómo conectar sus centrales. Y en ese sentido, tal como dijo Alexi, tienes que pasar por el proceso de la CNE, o existe otra opción que es conectarse sin proceso y desplazar generación diésel. Recalcar que en estos sistemas se genera mucho con gas y con diésel. Ahí, si bien hay inserción de renovables, no es mucha. Entonces, eso es bien, bien importante. Y ya, se nos fue el tiempo, así que nos vamos a la pausa. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.